Hola, buenas tardes. Es un honor para nosotros contar con todos ustedes, con Luis Mesina, con toda la gente de Noma FP, en un intento por vincular la universidad con la sociedad. Bueno, muy brevemente quisiera señalar que, como dicen los chinos, vivimos tiempos muy interesantes. Ha vuelto la política. Estamos viendo la vuelta de la política en nuestro país en un ciclo que se abrió en 2011 y que, a pesar de todos los esfuerzos de los poderosos, no han podido cerrar. Ya tuvimos un preámbulo en 2006, pero todos los esfuerzos de la reacción no han logrado ni cerrar ni detener este ciclo. Este ciclo está caracterizado en lo político porque hay un creciente desorden por arriba y un creciente orden por abajo. Organizaciones y líderes como Luis Mesina justamente han aportado a ordenar por abajo. Este ciclo que estamos viviendo, entre otras cosas, se caracteriza porque los partidos políticos tradicionales se han vaciado de lo social y porque, por otro lado, lo social se ha llenado de lo político, se ha politizado lo social. También Noma FP y Luis Mesina han contribuido a eso. En lo estrictamente mediático y comunicacional, este ciclo nos está mostrando una cosa bien interesante para los que venimos del mundo de la comunicación. Nos está mostrando el límite del efecto ideológico de los medios de comunicación sobre las audiencias en ciertos contextos. Se ha producido un fenómeno que podemos llamar de inversión de agenda, es decir, donde la agenda de los medios está muy influida por la agenda social, y no al revés. La agenda social determina en gran medida la agenda mediática. También vemos una creciente dificultad de los medios de comunicación del bloque por deslegitimar a nuestros dirigentes y a los movimientos. Y a su vez vemos una creciente dificultad de los medios tradicionales de restaurar la legitimidad de sus propios dirigentes. Esto ocurre en gran medida porque vivir la experiencia social del capitalismo en su etapa neoliberal se ha vuelto mucho más fuerte que la experiencia mediática. Es decir, la videopolítica, la telerrealidad, se ha ido debilitando crecientemente, y la política y la experiencia real de vivir el capitalismo se ha vuelto cada vez más fuerte. Eso sí asusta al bloque dominante, porque nuevamente se está politizando nuestra sociedad, y porque la fortaleza de un proceso revolucionario radica en la capacidad que tiene de instaurar una matriz explicativa del mundo y de desmontar aquella que el bloque dominante nos quiere vender. Y en todo esto, Noma FP y su vocero Luis Mesina están jugando un rol de primera línea, politizando el malestar, articulando lo social, comunicando de otro modo y ofreciendo matrices explicativas alternativas. Así ellos están poniendo fin a esa insoportable costumbre neoliberal de ofrecer respuestas débiles ante preguntas fuertes. Por el contrario, Noma FP y Luis Mesina están acá para entregarnos respuestas claras y fuertes ante preguntas igualmente fuertes e igualmente urgentes. Por eso, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos. Ahora los dejo con nuestra compañera Camila Lucero Collado, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas las asistentes, miembros de la coordinadora Noma FP a nivel regional, trabajadores del sector público y privado. ¿Tenemos problemas? Sindicatos, organizaciones sociales y territoriales, profesores y profesoras, ciudadanas y ciudadanos, compañeras y compañeros estudiantes. Desde ya manifestar el honor que significa para nuestra Federación de Estudiantes formar parte de la coordinadora en primer lugar, y también un honor recibirlos a todos ustedes el día de hoy
Asimismo, llevar a cabo esta instancia que va a ser de exposición y de discusión, ¿por qué no?, de cara a este 2017, el cual no solo es un año de sufragios, ¿verdad?, sino que también es un año de debate político en cuanto a la seguridad social de chilenos y chilenas. Y también, por supuesto, un año de mucha movilización. Compartir unas sintéticas reflexiones para poder comenzar este foro. En primer lugar, recordar que el 2016 fue un año muy masivo y positivo para el movimiento No Más AFP. Sin duda, este año no podemos permitir que el gobierno haga oídos sordos a nuestras demandas. El primer desafío que nos toca es seguir instalándonos y haciendo carne la lucha previsional con fuerza en las calles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y en ese sentido, desde las y los estudiantes no nos queda más que ponernos a la altura y a disposición de este momento político. Hoy debemos comprometer las fuerzas del movimiento estudiantil a la lucha por pensiones dignas. Eso es algo clave. En cuanto entendemos que esta es la demanda, compañeros y compañeras, la demanda estructural que pone en jaque el interés del capital chileno. Es el derecho social fundamental que nos queda conquistar a la vuelta de la esquina, cuando nosotros los estudiantes salgamos de la universidad y nos toque entrar al mundo del trabajo. Por otra parte, no olvidar la necesidad clave de incluir a nuevos actores políticos y sociales a este transversal movimiento que es el movimiento No Más AFP. Ya se ha puesto a disposición la fuerza disidente de docentes reunidos en el ahora renovado Colegio de Profesores. Ya se vislumbra también una jornada de protesta nacional que pondrá en el centro del debate público a la mujer trabajadora, de la mano de la coordinadora Ni Una Menos y también de la Confederación de Estudiantes de Chile. Esa articulación, este 2017, resulta para nosotros los estudiantes medular. Y por último, agradecer aquí la visita de Luis Messina, puesto que hoy nos viene a mostrar algo ejemplar. Nos viene a demostrar que los movimientos sociales y políticos sí podemos y debemos construir propuestas políticas y técnicas que sean capaces de ser defendidas en el campo social. Propuestas que interpelen e incomoden también a los poderosos. Por ejemplo, a quienes en este año electoral pretendan disputar la presidencia y el Parlamento de nuestro país. Bien, para terminar, compañeros y compañeras, llevemos este movimiento amplio, esta demanda sentida y popular, a la cúspide, de la movilización y transformación este 2017. Que el objetivo sea uno solo, como nos dice siempre Luis Messina. Terminar ya con las administradoras de fondos de pensiones, para después alcanzar de una vez por todas y cuanto antes un nuevo sistema de previsión social para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias. ¿Puedes apagar el micrófono? Ahora intervendrá nuestro compañero Mario Mantiola Villalobos, vocero de la Coordinadora Regional No Más AFP Valparaíso. Gracias. Bueno, decir primero que nada que para nosotros es un privilegio que nos acompañe Luis Messina. Medina es un nombre que no le acomoda mucho porque es de un grupo chiquitito que trata de robarnos las convocatorias. Decir que no fue fácil. Tuvimos algunas fechas alternativas que fracasaron por problemas de agenda. No fue tampoco fácil encontrar el lugar y por eso le agradecemos muy sentidamente a Pedro Santander y a la Cami que nos hicieron posible tener un lugar tan simbólico y tan digno como es estas aulas de la Universidad Católica de Valparaíso, que tienen tanta historia y tanta tradición de lucha social. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que la coordinadora No Más AFP Valparaíso nació hace unos pocos años atrás, 2 o 3 años, no más que eso, de un pequeño grupo de dirigentes sociales y de gente que se integró de algunas fuerzas políticas emergentes, pero éramos muy poquitos.
Y al cabo del tiempo, con el desarrollo de esta lucha, logramos que ese pequeño núcleo se transformara en lo que son hoy día 4 coordinadoras. La coordinadora de Valparaíso, de la que yo soy vocero, la coordinadora Concón, donde tenemos aquí a Cacho y a Vero como representantes, la coordinadora Viña del Mar, donde tenemos a Lisette y a su equipo presente, y muy especialmente, porque también fueron de la primera hora, a los compañeros de la coordinadora Interior, Quilpué, Villa Alemana, representada por Sari aquí en nuestra primera fila. Yo quiero hacerles un reconocimiento muy grande, porque ellos fueron la semilla que nos llevó a tener esta organización que ya en este gran Valparaíso, en este gran espacio territorial, nos permite desplegarnos simultáneamente en más de un territorio. Y convocar, como han visto ustedes, por la fuerza de la demanda, a miles y a miles de porteños, viñamarinos y gente del interior. No es menor. Yo creo que Valparaíso ha sido de las coordinadoras, Valparaíso en amplio sentido, de las coordinadoras que han respondido de mejor manera a los llamados nacionales que han sido tan potentes y que Pedro destacaba con tanta claridad. Y eso mismo nos lleva a hacer la siguiente reflexión. Nosotros partimos siendo muy pocos. Veo aquí a mis compañeros de la FEMPRUS en gran número. Cuando éramos 20 o 30, ellos salían con sus chaquetas azules, acompañados de gente de otros sectores también, y no decaíamos, y todos los meses estábamos en la FUNA a las AFP, intentábamos hacer marchas. Alguna vez una marcha exitosa fue de 500 personas hasta la Plaza del Pueblo, y de repente irrumpió en los medios, favorecido por algunas coyunturas, como fue la pensión de la señora Olate, alguna baja, ¿no es cierto?, brusca en las pensiones, en los fondos de pensiones, este tema como un tema puntal en la demanda social de este país que está empezando a despertar de esta borrachera neoliberal, de empezar a rechazar cada vez con mayor fuerza el sentido del lucro en lo que son los bienes, ¿no es cierto?, básicos de la sociedad, educación, previsión, salud. Y nos tocó a nosotros como coordinadora ser los que capitalizamos de alguna manera este descontento social que se provocó por las redes y donde jugaron un papel, y también saludo acá a los indignados que hicieron el primer llamado a una movilización masiva. Aquí está Miriam Embry, que nos acompañó desde ese primer día, y donde supimos trabajar en conjunto y sumar la fuerza de las organizaciones que, como nosotros tenemos una orgánica, con aquella gente que se comunicaba a través de las redes sociales. Y de esa suma nació este potente llamado No Más AFP. ¿Cuál es el balance al final del año 2016? Primero, tenemos una ciudadanía más empoderada y más consciente de cuál es la verdadera naturaleza de este sistema. Las mismas encuestas que señalaban que hace un año o 2 años atrás la gente no sabía lo que era, por ejemplo, la tasa de retorno, no sabía lo que eran los multifondos, hoy día lo sabe. Y hoy día sabe que está siendo perjudicada. Segundo, la masividad que se tuvo en las calles, en las protestas, en los caceroleos, la naturaleza que tomó, ¿no es cierto?, la protesta, que se radicalizó sin duda, porque cuando las autoridades hacen oídos sordos hay que golpear más fuerte. Tercero, que el mundo político tuvo que reaccionar. Reaccionó evidentemente sin tomar el toro por las astas y sin proponer medidas de fondo, sino que solamente medidas de maquillaje que ya a ninguno de nosotros nos convencen. Por lo tanto, podemos decir, además, que el cuarto y gran logro de este año 2016 es que logramos construir un sujeto confiable en la ciudadanía. Lo repetía Luis hace un rato en la prensa. Hay una encuesta de la Universidad del Desarrollo que dice que el sujeto social más confiable hoy día en Chile es la coordinadora No Más AFP. Y la prueba de ello no es solo la masividad de las marchas,
sino que la respuesta que han tenido los llamados que hemos hecho, por ejemplo, a cambiarse al Fondo E, más de 500.000 chilenos lo escucharon, más de 500.000 chilenos se cambiaron, se salieron de los fondos de más riesgo y están hoy día en el Fondo E. Y entendieron que eso era parte de la lucha contra el sistema. Por lo tanto, podemos decir, también pasó lo mismo con el llamado a salirse de Provida, sobre todo con Cuprum, estamos un poco cojos, un poco al debe. Tenemos a Provida ahí en la cuerda floja. Tenemos un actor legitimado y tenemos un vocero que se ha convertido en referente nacional de las demandas sociales como Luis Mesina. Ese es el logro del año 2016, un logro que debemos proyectar con fuerza al 2017 en todos los escenarios en que sea posible para decir que a final de año hemos logrado la tarea y hemos acabado con este sistema perverso. A eso los llamamos, eso es lo que pretendemos y tengan confianza en que no los vamos a traicionar, en estar día a día fortaleciéndonos, llamando a más gente, siendo transversales, escuchando, pero sobre todo dando la pelea como debe darse, en la calle, en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Nos preguntaban a nosotros si iban a venir personalidades a este acto. Y nosotros pensábamos, ¿qué personalidades? No necesitamos personalidades. Las personalidades que queremos son los dirigentes gremiales, son los dirigentes que están por la Asamblea Constituyente, los dirigentes que nos acompañaron en la lucha contra el TPP. Veía a los compañeros también de Laguna Verde, los dirigentes sociales. Eso es lo que queremos, porque va a ser desde el seno del pueblo que esta lucha se va a ganar. Eso, gracias, compañeros. Un hombre que en los últimos años se ha convertido en un referente para quienes luchamos por un Chile diferente, más igualitario, más solidario y más justo. Luis, sí. tiene la palabra. Ya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Veo a muchos compañeros y compañeras conocidos de largos años. Como he dicho en tantas partes, somos un movimiento social que irrumpió a partir de una gran movilización del año pasado, como bien decía Mario, circunstancias objetivas hicieron que Chile despertara, como fue el cántico que se levantó desde Arica a Magallanes, producto de una sociedad que está prácticamente enferma, que no quiere escuchar la voz de los que claman un poco de justicia social. Creo que este movimiento, si tiene algún mérito, si tiene algún mérito es que supo recoger en ese momento coyuntural una demanda que era importante, pero que no era la única demanda. Creo que tras la demanda de no más AFP se esconde una cantidad importante de demandas de la ciudadanía, como bien decía Mario. La lucha por la Asamblea Constituyente, en el caso de Valparaíso la lucha por el agua también, la lucha por derechos fundamentales que en este país después de la dictadura fueron arrancados, pero que hay que decirlo también con mucha fuerza, después del año 90, en una política sistemática y sostenida y permanente, fueron consolidándose para convertir a Chile en uno de los países más desiguales del planeta, no solamente de América, del planeta. Tenemos, solamente algunos datos, tenemos la jornada laboral más extensa de América, la jornada laboral solamente comparado con los países del sudeste asiático más larga del planeta. Tenemos niveles de intensificación del trabajo que son brutales, desregulados prácticamente de manera extrema. Y así uno podría estar largo rato describiendo cuál es la condición o la relación que ha establecido el capital con el trabajo y se da cuenta de que en los últimos años hemos sufrido un retroceso, un deterioro gigantesco en nuestros derechos fundamentales. Eso hace que la gente esté indignada, esté violentada, que la gente no confíen en absolutamente nadie, y por eso es tremendamente relevante que este movimiento cuente con una simpatía, especialmente en los jóvenes, que es importante y que hay que cautelar. La gente tiene legítima desconfianza en este país, tiene legítima sospecha de que quienes dirigen los movimientos sociales tarde o temprano van a sacar su carta bajo la manga, van a aparecer postulando en un sillón del Congreso, y es lo que la gente sospecha. Y nosotros queremos decirlo con la suficiente claridad, no pueden esperar de estos dirigentes, por lo menos en el caso particular mío, que soy uno de los voceros, que aparezca con una carta bajo la manga por ocupar un cargo en el Congreso. Eso, por lo menos, podemos tener la certeza y la seguridad.
no significa, y quiero decirlo también claramente, no somos asépticos, no somos apolíticos, porque también parte del discurso rimbombante y recurrente en los últimos años ha sido que nosotros no somos políticos. Piensen ustedes que Lavín estaba contra los políticos y postuló a todos los cargos del aparato público. Entonces es una paradoja, una contradicción. Nosotros lo que tenemos que hacer es restituir a la política como la actividad más noble de la persona humana, esa nobleza que perdió con esta gente corrupta, con esta gente que mancilló la política. Nosotros estamos en esa gran cruzada, que épica, ética, es moral, porque la moral entendida como ese conjunto de creencias que hacen posible nuestra existencia entre nosotros es lo que le da un sentido. No es la moral de estos políticos de mierda, no es la moral de aquellos que se han ufanado en el poder durante estos últimos años y que pretenden hacernos creer que nosotros tenemos la misma moral de los empresarios, de los Luxi y los Mates. Yo trabajo 40 años en el sistema financiero, conozco personalmente a Luxi, conozco personalmente a Sayé, conozco personalmente a casi todos los grandes grupos económicos, los 12 multimillonarios que tenemos. Y saben, también lo decía hoy día, Chile, a diferencia de todos los países de América Latina, a diferencia de Brasil y de México, Brasil con 205 millones de habitantes, México con casi 130 millones de habitantes, Brasil con un Producto Interno 6 veces más grande que el nuestro, tiene un solo multimillonario, México uno solo, nosotros tenemos 12, Argentina no tiene ninguno, y un país que tiene casi el doble de habitantes nuestro, el Producto Interno mucho más grande que el nuestro, Colombia tampoco tiene ninguno. Nosotros tenemos 6 multilatinas, ¿saben lo que son las multilatinas? Las multilatinas es una réplica de lo que son las multinacionales, las transnacionales. Las multilatinas son aquellos capitales de los países latinoamericanos que trascienden su frontera en inversión. Es decir, Falabella, Cencosud, Ripley, Parque Arauco. No me recuerdo la otra. Son todas las que tienen inversiones. ¿Saben ustedes que las 6 multilatinas chilenas son las más potentes de América Latina? Más que el Banco Itaú, que es una multilatina brasilera. Y hay muy pocas multilatinas. Chile tiene 6. ¿Sabe cómo lo hacen eso? Con nuestros ahorros previsionales. Emiten bonos de deuda o compran acciones. Hay dos maneras como se financian. Emiten bonos de deuda y con un papel lisa y llanamente capturan parte de nuestro ahorro a una tasa casi igual a 0, 4% anual. Y compran empresas en los demás países. Ustedes los que visiten Perú van a ver Banco París, Banco Ripley, tiendas Ripley. En Colombia, Banco Falabella, tiendas Falabella. Eso no lo habrían podido hacer si no contaran con esta gigantesca masa. Entonces la pelea que estamos librando es una pelea ética, pero sobre todo una pelea política, porque si acabamos con la matriz sobre la cual se ha construido toda la arquitectura, se desmorona todo. Y por eso la van a defender a muerte, y por eso los políticos han sido indolentes y no dicen absolutamente nada. Porque no pueden. Porque así como hemos conocido la corrupción a través de Sokimich, imagínense cuando se devele esto, que se va a develar pronto, creo yo, cuando conozcamos el financiamiento espurio de las AFP a estos políticos de mierda. Trato de pronunciar bien la palabra mierda porque estamos en la casa central de la Pontificia Universidad Católica, entonces para que no se sienta como un despropósito. Soy sindicalista antes que otra cosa. Bueno, voy a tratar de ser sumamente sencillo porque las propuestas técnicas ustedes saben que son complejas porque no tenemos que significar los datos y como aquí tenemos 180.000 millones de dólares en nuestros ahorros provisionales, yo que soy del sistema financiero cuesta significar estos conceptos, poner ejemplos de cuánta plata es, pero algunos datos voy a tratar de significarlo. Voy a eliminar muchas láminas, son 5 láminas solamente, que creo que necesitamos que las conozcan, sin perjuicio de que pueden acceder a la página web www.coordinadoranomafp.cl, ahí está la propuesta nuestra, la pueden estudiar, tienen que estudiarla, perdón, no deben. Tienen que estudiarla, usemos los verbos en el sentido imperativo, tienen que estudiarla los que estamos acá, necesariamente, para discutirla, para perfeccionarla, para corregirla, para mejorarla. Es la primera propuesta, compañeros y compañeras, la primera propuesta después de 30 y tantos años, de 35 para ser exacto, que surge desde el mundo del trabajo. Es la única, no hay otra. No hay otra propuesta en 35 años que hayan formulado estos políticos, le hemos pagado tanta plata, han sido incapaces de contratar expertos para que hagan una propuesta. No la pueden hacer. Esta propuesta es fruto de un trabajo durante 3 años y medio y ha sido validada por especialistas de alto prestigio. Entre ellos ganamos algunos comisionados de la Comisión B, de la Comisión Bravo, como Andra Utos, Claudia Sangüesa, y especialmente con el aporte desinteresado de nuestros compañeros de Fundación Sol, con quien tenemos un estrecho vínculo. Esta propuesta es del mundo sindical, pero con una sustentación teórica y académica de Fundación Sol, y con algunos aportes de otras organizaciones, ¿sí?
Bueno, voy a dar a conocer algunas consideraciones de carácter general que creo que es lo más importante que tengamos presente. Digo, primero, se respeta lo que cada persona ahorró en su cuenta individual. Entonces, todos los que aquí tienen algo en sus cuentas individuales, algunos tienen 2 millones, 5 millones, 10, 50, 100, la pirámide es cada vez menor. O sea, 100 millones son pocos los que tienen en esta sala. Los jóvenes tienen muy poca plata. Un 60% de los chilenos, un 60% tiene menos de 40 millones. Un 40% de los chilenos tiene menos de 20 millones. Pero vamos a la cifra más alta, un 60% tiene menos de 40 millones de pesos. Con 40 millones de pesos se accede a una pensión promedio de 180.000 pesos. Aquí hay especialistas en la materia, compañeros del IPS, que han hecho una contribución importante también al debate de esta temática. Es decir, para que tengamos una idea, con 100 millones de pesos los hombres, con 100 millones de pesos ahorrados los hombres, van a acceder a una pensión promedio de 480.000 pesos, siempre y cuando sean solteros y tengan 65 años de edad. Si se le ha ocurrido a esos hombres a los 65 años estar casados con una mujer más joven, su pensión de 480 cae por debajo de los 400.000 pesos. Ahora, si se le ocurre tener hijas o hijos a esa edad, olvídense de la pensión mejor. Ahora, si es mujer, con 100 millones de pesos puede acceder a una pensión de 420.000 pesos más o menos. Esa es la perspectiva a la cual nos condena este sistema. Y como el 60% de los chilenos tiene menos de 40 millones, así que no hay que preocuparse mucho, porque al final la gran mayoría va a tener que golpear las puertas del Estado para que le dé una pensión asistencial, siempre y cuando pueda demostrar que está en los 3 quintiles más pobres del país, que sin duda la mayoría de los que está acá no lo va a poder demostrar, porque si tiene un título universitario no va a poder acreditar que es de los 3 quintiles más pobres. Bueno, eso es lo que esta propuesta plantea. Se respete el ahorro de la cuenta individual. Entonces usted tiene 10, 50 o 100 millones, va a pasar a este fondo de reparto solidario con reservas técnicas, con su ahorro previsional. Entonces, cuando tengamos que calcularle su pensión, que es la tabla más importante que voy a mostrar al final, usted va a tener en este nuevo sistema una pensión que está predefinida, como opera en los sistemas de reparto en todo el mundo. Usted sabe cuánto al final de su vida activa va a sacar como pensión. No es lo que ocurre hoy día, que todos tenemos incertidumbre, no sabemos cuánto tenemos. Es más, si ocurre lo que ocurrió recientemente con la bolsa, si usted tiene 100 millones de pesos y se va a jubilar mañana y tiene la mala fortuna de que un movimiento bursátil hizo que cayeran en un 20 o un 30% de los fondos de pensiones, puede que su pensión, que usted la tenía calculada en 500.000 pesos, puede bajar a 200 o 300.000 pesos. Va a depender de la volatilidad del mercado financiero mundial, lo que nos parece una aberración, que un sistema de seguridad social, que es el derecho fundamental al cual estamos apelando, haya sido cambiado por este sistema que muchos lo han denominado el casino, porque es una apuesta permanente. Y en el casino siempre gana el dueño, nunca ganan los apostadores. Bueno, el segundo punto, se integra al sistema de reparto el Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Qué es el Fondo de Reserva de Pensiones? Es un fondo que creó el gobierno y que tiene actualmente 9.400 millones de dólares, una cantidad bastante grande de recursos financieros. Para que tengan una realidad, los 9.400 se requerían más o menos para resolver el problema estructural de la demanda educativa, casi 4.000 millones de dólares. Es decir, en el fondo de ahorro tenemos más del doble, para que se tenga una dimensión. Se integra estos 9.400 al nuevo sistema, de manera tal que este sistema que estamos planteando parte con ese ahorro de 9.400 millones, pero además toma en sus manos el excedente que se genera todos los años. Los sistemas de reparto funcionan sobre la siguiente base, un principio muy básico: capturan las contribuciones de los trabajadores activos, los que estamos trabajando, se toman estos recursos y se pagan las pensiones. Esos eran los sistemas puros de reparto. Tomaban la contribución y pagaban, y al final de año venían si había superávit o había déficit. Esos sistemas colapsaron porque muchas veces, cuando la población era joven, había siempre superávit. Pero llegó un momento que los cambios demográficos tuvieron un impacto brutal, entonces se encontraron sin recursos. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Empezar a gastar plata del erario nacional, y por lo tanto el gasto público empezó a aumentar. Y ahí salieron todos los monetaristas que conocemos nosotros, que tienen un sacrosanto principio de las cuentas fiscales en orden, porque son instrucciones del Banco Mundial y particularmente del Consenso Washington. Alguno de ustedes habrá escuchado hablar del famoso consenso del año 90, que exige que el gasto público sea funcional a los dictámenes de los organismos internacionales y no a las demandas de la ciudadanía. Bueno,
Nosotros tenemos 9.400 millones más 2.000 que el excedente. ¿Saben ustedes que a pesar de la precariedad del empleo, a pesar de los bajos salarios que tenemos, a pesar que del total de afiliados casi la mitad solamente cotiza, a pesar de que el empleo es totalmente informal en Chile, nos quedan todos los años, después de pagar las contribuciones, el 10% nuestro, y pagar las pensiones, nos quedan todos los años 2.000 millones de dólares? Sobran. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos 2.000 millones de dólares? Están en los ahorros de nuestras cuentas, pero es nominal. A usted le dicen en su cartola, mire, tiene el equivalente en cuota que representan 10 millones, 50 millones, 100 millones. Es un papel. Pero ¿dónde está el dinero? Entendido el dinero, y aquí quiero hacer una digresión, entendido el dinero como la expresión concreta de fuerza de trabajo acumulado, que es una expresión simbólica del dinero. El dinero no es más que la expresión material de algo que hay, algo. No vamos a entrar en la teoría del valor aquí, ¿ah? Pero algo, una expresión manifiesta de ahorro acumulado, es decir, humanidad. ¿Humanidad de quién? De quien es capaz de producir riqueza, que somos nosotros, los trabajadores, los seres humanos, los hombres y mujeres. No hay otra fuerza que sea capaz de generar riqueza, somos nosotros. Y por lo tanto ese capital que está ahí, que está representado en cuota, en valor, en papel, su materialidad está puesta al servicio del financiamiento de grandes corporaciones financieras. Un 40% de ese ahorro está invertido en empresas norteamericanas. Siempre pongo este ejemplo que es muy ilustrativo. Cuando los norteamericanos quieren hacer una inversión, especialmente Apple, cuando quiere su 1.000.000 de celulares, el famoso iPhone 6 o 7, lo venden una sola noche, venden 1.000.000 de celulares a $1.000, $1.000 millones de dólares, en una sola noche. Ustedes han visto la propaganda, cómo están enajenados esos sujetos por intentar romper las vitrinas con tal de quedarse con un iPhone. Bueno, ¿cómo tienen el financiamiento? Una empresa se toma un papel, le coloca el timbre con la firma de Apple o de cualquier multimillonario y le dice a la AFP de propiedad norteamericana, 3 son norteamericanas, Provida, Cupron y Habitat, y le dice, necesito 1.000 millones de dólares. Bueno, aquí están, pues 1.000 millones. Ahí está, digámoslo en sentido riguroso, en sentido marxista va humanidad, se está transfiriendo humanidad, vida, que nunca más vuelve, nunca más recuperamos. La transferimos para que ellos se financien. Y a cambio, ¿qué nos pasan? Nos pasan un papel con una tasa del 4%. La inflación es el 4,04%, perdemos dinero. Los bancos se financian así. Yo trabajo en el Santander. Los bancos compran dinero usando el lenguaje mercantil, compran dinero, es decir, captan dinero a un costo, pagan por eso. Es una mercancía. La compran muy barata, al 4%. Y si la inflación es un 4,4%, se quedaron con el diferencial. Es decir, compraron un valor inferior a 100. ¿Se imaginan ustedes pidiendo un crédito de 1 millón y que terminen pagando 9,98? Jamás va a ocurrir con un banco. Bueno, en la banca sí existe. Compran dinero más barato y lo venden más caro, es decir, lo colocan. ¿A qué tasa? Si lo compraron al 4, al 40, 50, 60, 70. Y el retail lo presta al 80%. ¿A qué sectores lo presta? A los sectores más pobres. Porque los que están en esta sala, para hacer una caricia, son más pillos, o somos más pillos, entonces podemos comparar tasas. Pero la gente más necesitada, la gente más pobre, es prisionera del endeudamiento y por lo tanto tiene que ir renegociando. Entonces una plancha como en la Polar, una plancha que valía 7.000 pesos terminó costando, aunque no lo crean, 750.000 pesos. Esa es la reproducción del capital, la reproducción de riqueza de la cual se apropian con nuestros ahorros previsionales. Bueno, nuestra propuesta mantiene la edad de jubilación en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Se cambia la pensión básica solidaria que hoy día está en 103.000 pesos, que solamente un 60% de los trabajadores puede acceder a ella a los 3 quintiles más bajos. Por lo tanto, aquí son muy pocos los que pueden acceder. La cambiamos por la pensión universal como tienen los sistemas de reparto. Una pensión universal que sea decente, digna, que cumpla con el principio de la seguridad social, que es la suficiencia, es decir, sea suficiente para que la persona que la recibe pueda acceder a garantizar cierto estándar de necesidades básicas. Con 103.000 pesos ustedes comprenderán que es muy poco. Nosotros estamos planteando llevarla en un plazo gradual de 5 años a 270.000, es decir, más del 100% de aumento. ¿Para quién? No para los 3 quintiles, para todos los seres humanos de Chile, para todos los seres humanos que nunca contribuyeron. Aquí seguramente en este mismo auditorio muchos dirán, pero ¿por qué le vamos a pagar a esos tipos que nunca contribuyeron? ¿Sí? Porque nosotros creemos que la seguridad social es un derecho inalienable de la persona humana.
y los derechos inalienables son derechos que el Estado debe garantizar en tanto son personas humanas. Si el Estado renuncia a la garantía de esos derechos, esta persona deja de ser tal, es un sujeto, es un ente vulnerable a los sectores más poderosos. Y en consecuencia es el cumplimiento de un principio fundamental sobre el cual se han construido los sistemas de seguridad social, que es la solidaridad. Somos solidarios con el jardinero que nunca ha puesto un peso en la seguridad social. Somos solidarios con el gaffiter y con las cientos de mujeres que cumplen la labor ingrata de ser solamente dueñas de casa. Y que nosotros tenemos la obligación de contribuir a los 60 años a las mujeres, a todas las mujeres de Chile que nunca han cotizado un peso, con una pensión que sea igual al salario mínimo de los trabajadores, que es hoy día 270.000 pesos. Bueno, no voy a poder, no está esa lámina. Los ingresos habituales por cotización se complementan con un aporte estatal. Nosotros planteamos reintegrar el aporte tripartito, es decir, el Estado hoy día está destinando un porcentaje importante del PIB, que lo voy a explicar en la última lámina. El Estado chileno hoy día gasta casi el 60% del costo de las pensiones que se pagan en este país son con cargo al Estado. ¿Recuerdan ustedes, los más añosos, que la propaganda en el tiempo del 81 decía que con el cambio de sistema el Estado iba a dejar de distraer recursos fiscales para el pago de las pensiones? Bueno, hoy día el 60% de las pensiones se pagan con cargo al Estado Nacional. Y no dejen de sorprenderse que la propuesta que han hecho las AFP, con la mano de las autoridades, implica seguir aumentando el pilar básico solidario. ¿Con cargo a qué dicen? Con cargo a impuestos generales. Es decir, el trabajador más pobre que compra todos los días pan va a tener que seguir con su impuesto pagándole a una empresa que funciona sobre cánones totalmente privados. Es decir, nosotros tenemos que oponernos a que con recursos públicos se siga subsidiando, como se hace en salud, y distrayendo recursos públicos para mantener una industria que es privada. Bueno, se integra a todos los afiliados y pensionados del sistema antiguo de las cajas a esta nueva propuesta, es decir, a más de 600.000 trabajadores que hoy día son parte del IPS, que se les pagan pensiones por el IPS, nosotros nos hacemos cargo. Hasta el momento muchos se estarán preguntando con qué recursos, ¿sí? Porque si estamos planteando aumentar la pensión básica solidaria por cambiarla por una pensión universal igual a 270.000 para todos los chilenos, uno tiene legítimo derecho a preguntarse con qué recursos se paga, ¿sí? Pero voy a explicarlo eso. Y además nos hacemos cargo de los 600.000 aproximadamente pensionados que tiene el IPS, los que ya se pensionaron por lo que se conocía como el INP, las antiguas cajas. Las tomamos, nosotros empezamos a pagarle. Piensen ustedes que al tomarlas nosotros, el Estado deja de pagarle a ellos y nosotros nos hacemos cargo. Entonces la pregunta es cómo los flujos de ingresos van a hacer posible financiar esas pensiones. Es muy simple, los resultados los voy a explicar. Bueno, un aumento gradual de 5,2 puntos en la tasa de cotización hasta llegar al 18%. Lo que estamos planteando es que nosotros lleguemos, este es la propuesta del sistema de reparto, la cotización del 18% el 2024. El 2024 porque ahí pensamos llegar con las pymes. El 2014 pensamos llegar, perdón, el 2017 la implementamos y el 2024 llegamos en los primeros 5 años gradualmente con las grandes empresas y con las pymes en 10 años más. ¿Qué significa esto? Que los empleadores van a tener que restituir el aporte patronal, como ocurre en todos los países con sistemas de reparto, van a tener que cotizar el 50% dando cumplimiento al convenio 102 que establece que tanto los trabajadores como los empleadores tienen que cotizar el mismo porcentaje al sistema de pensiones. Ustedes saben que en Chile los empleadores se desentienden completamente del pago de las pensiones. Sin embargo, hoy día nosotros estamos pagando un 10% de contribución. Pagamos además un 1,3% promedio por concepto de comisión, estamos hablando del 11,3%. Y los empleadores están pagando hoy día el seguro de invalidez y sobrevivencia cercano al 1,2% promedio. Por lo tanto, tenemos hoy día un costo aproximado de un 12,8% de costo real que se paga en pensiones. Por lo tanto, llegar al 18% no es tanta la distancia. Y déjenme hacer esta pequeña digresión porque, mirado desde el punto de vista del patrón, del empleador, el costo salarial aumenta en un 5,8%. Si bien es cierto, nosotros pagamos el 10% del total de la remuneración, mirado desde el punto de vista del trabajador, el costo del salario considera el 10% nuestro. ¿Se entiende esto? Cuando el empleador contrata a un trabajador, y para el ejemplo que se entiende, un sueldo de 1.000.000 de pesos, el trabajador de ese 1.000.000 de pesos va a tener que destinar 100.000 pesos a la contribución mensual. El trabajador la paga de su remuneración. Pero para el costo para el patrón es 1.000.000. Es 1.000.000.
él contrata a ese trabajador por 1 millón. Lo que estamos diciendo entonces nosotros es que el costo va a aumentar en un 5,8%. No es tanto. Por eso los empleadores, y ustedes tienen que, cuando se les planteó aumentar en un 5% gradual, no pusieron el grito en el cielo, porque no les interesa, porque es marginal. A los empleadores chilenos lo que les interesa es no perder poder político, por eso se oponen a la reforma laboral. Porque la reforma laboral cuestionaba el poder, por eso se oponen a la negociación colectiva por rama. Porque a la medida que tuviéramos más poder los sindicatos, los trabajadores, podíamos disputarle espacio. No es un problema de dinero. Se oponen a la pérdida de poder, porque saben que con estos sistemas empiezan justamente a perder y a tener mayor debilidad. Bueno, esa es la propuesta en términos de aumentar en un 18%. Se reconoce cada mes y año cotizado, eso ya lo dije, subsidia a las mujeres con años de cotización debido a su mayor carga en labores domésticas y de cuidado y discriminación en el mundo del trabajo. ¿Cómo se va a hacer esta propuesta? Es una propuesta sumamente sencilla, que la calculamos, que tiene que ser mejorada y especialmente por las mujeres y por el aporte fundamental que pueden hacer las organizaciones de mujeres en esta materia. Pero nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que cuando una mujer con 60 años y un hombre con 65 años se vayan a pensionar, para los efectos del cálculo se va a considerar que la mujer tiene 65 años para el efecto matemático. Ese es el subsidio concreto, no va a haber discusión respecto de cuál es la fórmula más adecuada. Y además se va a revisar completamente las tasas de natalidad o las tasas de mortalidad que ha establecido la Superintendencia de Valores con la Superintendencia de Pensiones, que han establecido hasta 117 años para las mujeres, cosa que es totalmente aberrante, que hace efectivamente que el divisor aumente y por lo tanto el cociente caiga brutalmente en desmedro y en detrimento de la persona humana, en este caso la mujer. Por eso tenemos que acabarlo de forma inmediata. Bueno, los supuestos macroeconómicos, para entrar, y quedan 2 láminas más solamente. Los supuestos macroeconómicos sobre los cuales se construyó esta propuesta son los que ustedes tienen ahí en la lámina, que son archiconservadores. Miren, Chile el año 2016 fue un año de contracción económica en casi todo el planeta. Chile creció muy poco, pero los resultados aún no son ajustados y Chile creció entre el 1,5 y el 1,6%. Recuerdan ustedes que a fines de los 90 y a principios de los 2000 crecimos casi en un 7% promedio por varios años. Bueno, nosotros estamos planteando en esta propuesta de aquí al 2100 que el crecimiento del producto sea un 1% solamente, sostenido. Si crece un 2% tenemos un ingreso mayor, se duplica. Bueno, eso es muy importante. La remuneración imponible real que crezca un 1% solamente. Uno se preguntará, bueno, pero el 1% promedio no es fácil que sea ese porcentaje, más aún si tuvimos la huelga de Sodima y de Serviestado que fueron prácticamente derrotadas, y lo más trágico, lo que pasó con el sector público, que fue francamente... Por eso ahora nos van a decir que quieren cambiar todo, como un año electoral nos van a decir que sí, que ahora sí quieren aumento para los trabajadores públicos. Entonces, bueno, hace poco sucedió esto. Entonces, va a depender... Los sistemas de seguridad social dependen también en gran medida del empoderamiento que seamos capaces nosotros de hacer para que estos supuestos macroeconómicos no caigan no caigan debajo de la perspectiva que nosotros planteamos, que es muy difícil caer. Pero, bueno, siempre todo es posible en este país. Pero depende de nosotros, ya no depende de otros el que estos supuestos se mantengan. Un salario mínimo real del 1%, una inflación del 3,5% que es perfectamente posible, porque a los monetaristas no les interesa mucho que la inflación crezca, entonces en ese sentido tenemos un aliado casi desde la contraparte para que la inflación no supere este porcentaje. Y lo más importante aquí, si me detengo, que tiene que ver con la capitalización del Fondo de Reserva y la rentabilidad real, que la hemos planteado en un 2,5, que es bastante prudente, bastante baja. Y aquí quiero hacer una digresión un poco más extensa. Nosotros hoy día lo que estamos planteando con la seguridad social, compañeros, es acabar con, y lo dije al comienzo, con la arquitectura sobre la cual se ha construido este modelo y este sistema, más que el modelo, el sistema político, económico, jurídico, cultural, que nos ha hecho tremendo daño. Porque la campaña sistemática de las AFP es que la gente quiere, nos dicen, manipulando la información, que la gente lo que quiere es que este 5% el que se habla vaya a las cuentas de capitalización individual. La gente no quiere solidaridad. La última encuesta CEP, como les gusta tanto la encuesta, demostró que no, que más del 50% de la gente quiere ser solidaria. Entonces se están develando que hay mucho sofisma sobre el cual se construye la realidad y nosotros tenemos que salir a disputar también este tema. Bueno, pero ¿qué queremos decir con el 2,5% de rentabilidad? Hay un excedente que se genera
que como decía al principio es 9.400 millones del Fondo de Reservas Técnicas, que va a generar además un excedente complementario de 2.000 millones aproximado que tenemos, producto de las contribuciones de los activos y de lo que se paga en pensiones, algo superior a los 10.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con esos 10.000 millones de dólares? Esa es la pregunta del millón. Porque tenemos que crear un instituto de previsión social que esté resguardado a los intereses de todos los contribuyentes, algo similar a la normativa que tiene el Banco Central de Chile. Autonomía plena del gobierno, un organismo público que no es estatista, para que comprendamos que lo público no es sinónimo de Estado, no es sinónimo del Estado. Lo público es lo público, aquel espacio donde converge la ciudadanía, hacer posible la existencia de derechos y deberes, por supuesto. Es lo que Aristóteles llamaba la vinculación de la ética con la política, es decir, ser persona con otros en un espacio público que está delimitado por el respeto de uno con otro. Nada más que eso, tan sencillo. Y que ha sido privatizado, todo lo público ha sido privatizado en nuestro país. El concepto de lucro que se mete en toda la actividad humana es lo que tenemos que derribar. Bueno, esta propuesta apunta a eso. Los más añosos sabrán que la seguridad social es consecuencia de las luchas del movimiento obrero, especialmente entre guerra y particularmente después de la posguerra. Ok, termino. Pero la seguridad social permitió el desarrollo de los estados de bienestar en la Europa particularmente, porque el excedente lo orientó al desarrollo de áreas de la economía que tuvieron un rédito para la ciudadanía. Los sistemas de salud pública en Europa son justamente consecuencia de los estados de bienestar que tuvieron su aporte en la seguridad social. Bueno, nosotros estamos diciendo que con esta inversión, con esta rentabilidad que buscamos, es rentabilidad no especulativa, que cambia la matriz productiva en este país, que implica orientar estos recursos, por ejemplo, y lo quiero decir acá, la inversión a Codelco. Codelco necesita recursos para seguir expandiendo sus inversiones en nuevos yacimientos. ¿Qué ha dicho el ministro? Que no hay un peso. ¿Y qué han dicho además? Que tienen que venir los canadienses y los chinos a invertir en los yacimientos del cobre. ¿Saben ustedes cómo lo van a hacer? ¿Ustedes creen que van a venir con recursos, con humanidad? No, van a venir con las patas y el buche, como se dice vulgarmente. Van a emitir un bono de deuda a una tasa del 4% con el timbre de una compañía china o canadiense, con el banco más grande, y le van a decir a la AFP, bueno, préstenos plata. ¿A qué tasa al 4%? ¿Y para qué vamos a repetir el cuento? O sea, les vamos a financiar esa inversión. Se van a quedar con yacimientos nuestros, con el oro, el cobre, el molibdeno. Van a repatriar la utilidad y nos van a dejar contaminado todo el desierto y el norte chileno. Y de paso van a seguir reinvirtiendo esta rentabilidad en financiar a los grupos Lux y Mate, que nos van a llenar de bosques de pino y eucalipto, contaminando los ríos, los lagos, etcétera. Contaminando, como lo quiere Luxi, contaminar el Huilo Huilo, la defensa más grande del patrimonio, el paraíso terrenal, como decían los mapuches, que lo quieren contaminar. Es decir, no tienen absolutamente ningún respeto por nada. Y por lo tanto esto cambia la matriz productiva. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que invertir en litio. Litio, la reserva más grande, la segunda reserva más grande del mundo la tenemos los chilenos. El litio, aquí está el litio. Y quiere que siga Soquimich y quiere que vengan inversiones del exterior. Tenemos que disputar esa discusión. Tenemos que disputarla. ¿Y cuánto le vamos a pedir a la inversión? Porque ¿quién va a invertir nuestros recursos? Va a ser una corporación de derecho público que es nuestra. Y esa tendrá que hacerlo garantizando plenos retornos, que le pedimos mínimamente el 2,5%, pero puede perfectamente darnos el 4%. Hay investigaciones que sostienen que se necesitan casi 10.000 millones para mejorar el transporte público en Santiago, en la región metropolitana, con las líneas de metro. Eso significa generar empleo de calidad, con renta superior a los 600.000 pesos a los trabajadores, con lo cual van a tener un mayor aporte al fondo de reserva, al fondo público, y por lo tanto se genera un ciclo virtuoso. Mejoramos la productividad, mejoramos la calidad de vida de la gente. Podemos generar, y también lo estamos discutiendo, el restablecimiento en las líneas ferroviarias de Santiago a Puerto Montt, Santiago a Arica. Tenemos línea prácticamente directa. Podemos hacer inversiones gigantescas que nos generen la descentralización de Santiago, mejorando la infraestructura vial, compitiendo a la mafia de Turbú y Pullman, que son el monopolio en el transporte de pasajeros y en el transporte de carga, y haciendo efectivamente un país con desarrollo, no solamente con crecimiento, que es prácticamente la consigna con la que nos han alimentado en estos últimos 30 y tantos años. Bueno, eso es re importante porque esta propuesta implica, derechamente, contrastar y derribar el mito de que un país solamente puede crecer, o sea, que el mito de un país es el crecimiento que llega a un nivel y que va a empezar a chorrear y que no va a ir. Mentira. Crece tanto y el crecimiento que tendría que chorrear lo toman y lo van a invertir al resto de los países de América del Sur. Destruyen la economía en otros países,
concentran la propiedad y, ¿saben ustedes? Geopolíticamente financian a grupos corruptos en Centroamérica y en América del Sur para que desestabilicen a los regímenes democráticos. Es decir, con nuestro financiamiento, probablemente, con nuestros recursos, se ha financiado toda la ofensiva contra Brasil, contra Argentina, contra Venezuela, etcétera, etcétera. Es decir, estamos siendo sujetos pasivos sobre los cuales con nuestros ahorros previsionales estamos desestabilizando toda la política en América Latina y poniendo nuestros recursos al servicio del establecimiento de un modelo que arranca no solamente con los derechos fundamentales, sino que además cambia la relación geopolítica a nivel planetario. Y eso es tremendamente motivo más que suficiente para que nos rebelemos. Bueno, todavía no nos rebelamos, pero estamos en la antesala de avanzar hacia ello. Y termino inmediatamente, que es lo que me importa, que esta es la propuesta, desgraciadamente el tiempo es escaso. En la segunda y la tercera columna tienen ustedes la tasa de reemplazo. Hoy día todos tenemos incertidumbre de cuánto vamos a sacar a pagar una vez que nos pensionemos. Como verán ahí, el sujeto que cotiza un año, en la parte de abajo, un año cotizado, tiene una tasa de retorno del 12% y se le garantiza un 103% de pensión respecto al salario mínimo. Es decir, tendría una pensión menor mínima garantizada de 277.160 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que un trabajador que ha ganado 300.000 pesos, un sueldo miserable, por 30 años va a tener una tasa de retorno del 70%. Eso es lo que le garantizamos, mucho más de lo que se garantiza hoy día. Pero un 70%, 300.000 pesos, 210.000 pesos. Es muy bajo. Entonces nosotros con nuestro ahorro le garantizamos una tasa de retorno garantizada de 390.000. La gente se preguntará, pero ¿cómo es posible hacer esto? Es posible porque tenemos una cantidad sideral de recursos. Y no lo he dicho todavía. Aún no tocamos los 180.000 millones que tenemos de ahorro acumulados los trabajadores chilenos. Porque si tocamos esos 180.000 millones, ¿saben ustedes que podríamos llegar con un gasto público a final del siglo del 3% solamente del producto? A final de los 100 años, porque tenemos tanto dinero acumulado que está puesto al servicio de las grandes corporaciones financieras. Esta es la propuesta, yo no puedo extenderme más, es bastante intensa, larga, es por una hora por lo menos para poder difundirla. Insisto que visiten la página web, vamos a hacer talleres de discusión sobre este tema, talleres más pequeños, solamente queríamos hacer una ilustración muy general. Voy a poner una última lámina, eran todas estas láminas porque ustedes comprenderán que, miren, esta lámina es muy importante porque muestra también que nosotros hoy día Chile gasta el 4,01% del gasto público en pensiones, que corresponde al 0,6% que se gasta en las 600.000 personas que pagamos en el IPS, a un 1,6% que tiene que ver con todas las pensiones que el Estado contribuye, que son pensiones que no alcanza a cubrir las AFP y las compañías de seguro, pero además gastamos el 1% en las Fuerzas Armadas, con pensiones que son francamente increíbles. Y bueno, nosotros con esta propuesta empezamos gastando un 3,07%, es decir, bajamos el nivel de gasto del Estado y terminamos a final del siglo con un 9,24% del producto. Eso es lo que tendríamos nosotros que gastar al final. Y esta tabla también es muy importante que la puedan revisar después, porque el Estado, en la medida que los gráficos que tenía anterior muestran cómo se va envejeciendo Chile en el año 56-57, tomamos estos datos del Instituto Nacional de Estadística, pero nunca se produce este efecto tijera que los gastos son mayores que los ingresos. Miren, y con esto termino. Esta es la lámina que muestra cómo los países de la OCDE al año 2012 estaban gastando. Vean Italia cuánto destina el gasto público a pensiones. Francia, Alemania. Pero Alemania, a pesar de toda la propaganda que se hace que dice que los sistemas públicos de pensiones, los sistemas de reparto están en crisis, hace 2 meses y medio atrás mejoró en un 5% las pensiones a 20,5 millones de alemanes. Alemania tiene 80 millones de habitantes. Es decir, a un cuarto, a un 25% de la población le mejoró las pensiones en un 5%. ¿Con cargo a qué? Con cargo al excedente que genera el sistema de reparto. Los europeos en general, y aquí hay varios compañeros que vivieron en Europa, a pesar del ataque brutal que ha hecho el Fondo Monetario, el Banco Mundial, a pesar del ataque brutal que ha hecho el Banco Europeo contra los sistemas de seguridad social, a pesar de todos esos recortes, los sistemas de seguridad social todavía siguen entregando prestaciones que están muy lejos de lo que nosotros como trabajadores chilenos tenemos. Es solamente mirar lo que ocurre en Argentina, en Uruguay y en Brasil.
Uruguay, que tiene un sistema mixto a través del Banco de la Previsión Social, el BPS, entrega prestaciones en vivienda, prestaciones en salud, que son tremendamente importantes y que ha logrado ir incrementando la adhesión de los trabajadores uruguayos a este nuevo sistema de previsión social, y que esperamos nosotros también seamos capaces, los chilenos y chilenas, de voltear, de votar a estas AFP antes de que se vaya Bachelet. Muchos de los que están acá quizás no crean que esto es posible, y no creen porque efectivamente muchos no tienen por qué saberlo. El sistema chileno, que se ha construido sobre la base de la apropiación brutal de la riqueza que generamos, tiene un talón de Aquiles que es importante que lo sepamos y que lo combatamos. Nosotros hemos dicho, podemos hacer una transformación estructural, y voy a usar la metáfora, podemos hacer la revolución más fuerte de los últimos 40 años en Chile, sin disparar un solo tiro. Basta con que tomemos la cédula de identidad y la gente abandone Cupron y Provida y se traslade a cualquier otra AFP. Esa decisión tan sencilla, si todos los chilenos, un 80% o menos, un 50% lo hiciera, déjenme decirle que los inversionistas que están invirtiendo en estas AFP van a arrancar inmediatamente, porque los inversionistas, cuando sienten que su valor accionario empieza a caer en la bolsa, arrancan. Las AFP, especialmente las norteamericanas, han perdido más de un 17% de valor accionario. Depende de nosotros hacerlas caer brutalmente. Y si caen, se desmorona el sistema. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre esa particular estrategia que ha dado resultados. De Provida se han ido más de 120.000 personas, no es suficiente. Dejó de ser la primera AFP en el mes de diciembre. Era la primera durante todo el sistema. Gracias a nosotros, gracias a todos los que estamos acá, dejó de ser la primera. Pero queremos que desaparezca. Y de eso depende solamente de nosotros. Así que bueno, eso es todo, compañeros, y estoy abierto a alguna pregunta. Disculpen. Hay algunos asientos, ¿eh? Por si... Qué calor acá. Y no hay aire. Podríamos haberlo hecho en el otro, que está más grande. Uno que le hicimos abajo. ¿Te parece, Luis? Sí. Juntamos tres Ya. preguntas y tú vas contestando. ¿No tenéis lápiz ahí? Yo no lo traje. Ah, no, aquí está. O fuerte, que hablen fuerte. Si no tengo aquí. Pueden acercarse las preguntas. Tres preguntas O fuerte. primero y después. Son preguntas cortas, concisas. Hola. Mi pregunta, usted lo mencionó al pasar, algo que para mí es importante. Evidentemente el poder no va a querer luchar contra esto, pero ¿cómo se lucha contra uno de los mayores triunfos para mí del neoliberalismo, que es el individualismo? Usted lo mencionó que hay una encuesta que dice que la gente quiere ser solidaria, pero creo que esa lucha, no sé, en el discurso yo lo escuchaba, pero no lo he mencionado fuertemente, cómo nosotros mismos logramos luchar contra nuestro propio neoliberalismo que ya hemos visto para que esto triunfe. Gracias. Mira, compañera Lorena va a hacer llegar el micrófono a su puesto. Tengo la misma pregunta que le hice a la Universidad de Chile. ¿Cómo, cuándo esto se va a hacer real? Porque en Santiago hubo un seminario donde estuvo Bianchi, donde estuvo Guillén, pero para hacer una propuesta para que esto derive en un proyecto de ley que sea real, se necesita apoyo. Nosotros sabemos que el Congreso en su gran mayoría está secuestrado por el poder económico. ¿Cómo, cuándo esta propuesta va a ser carne y vamos a poder decir efectivamente los trabajadores somos dueños de nuestros recursos? A mí la propuesta técnica que usted presentó me hizo recordar un artículo que yo leí del profesor López de una universidad que no notaba por ahí, y lo que me impresionó fue la respuesta que dieron las AFPs a este estudio. Él hizo un estudio bastante técnico y el subtexto a mí me parece que es importante, porque en el fondo las AFPs entienden la discusión que hizo ese profesor. Entonces, en virtud de eso,
yo pienso que en este caso va a entrar multitud de organizaciones a criticar la propuesta técnica. Y lo que yo no he logrado entender es cómo uno puede defenderla bien, digamos, porque posiblemente sea demasiado abrumadora el ataque que le van a hacer a este tipo de propuestas. Sí. Respondamos estas tres. Responde estas tres y después otras tres. Sí, bueno, las dos propuestas, voy a tratar de responder las dos preguntas que creo que están dentro de la misma interrogante. ¿Cómo luchamos contra el individualismo y cómo y cuándo se hará cargo esta propuesta? Bueno, creo que la lucha contra el individualismo solamente es posible hacerlo en la medida en que sumamos más gente. Creo que parece una respuesta un tanto axiomática. Mientras más gente haya, por supuesto que se derriba la individualidad. Pero hay que reconocer que cuando lanzamos la propuesta de movilización en las calles, la gente respondió y ha sido mucha la que ha salido a las calles. Y miren, aquí yo tengo una deformación, siempre cuento a la gente, conté como 170 personas hace algún rato atrás, entonces hay mucha gente aquí, estamos con una temperatura bastante alta y estamos soportando hidalgamente este debate. Es expresión de que algo pasa. Nosotros en la Universidad de Chile, cuando el 28 de noviembre hicimos pública nuestra propuesta, que es la misma esta, esperábamos 240 personas, porque 220 el máximo, se inscribieron 614 personas. Yo vengo llegando a Concepción, Los Ángeles, en una ciudad tuve que repetir 2 veces el debate con la gente, es decir, hay mucho interés. Entonces, ojo, tengamos cuidado porque la realidad es un constructo también. Y la realidad es un constructo que se hace a partir de la impresión o la idea que nosotros tenemos de esta realidad. Y si nosotros repetimos o muchas veces intentamos mirar la realidad desde un solo ángulo, terminamos convenciéndonos de que esta realidad es así. Miren, la gente, si nosotros hablamos claros, la gente va a comprar o va a tomar en nuestras manos nuestro discurso, que es solidario. Estos derechos, los derechos a la seguridad social fueron parte de la humanidad y por lo tanto han sido o han intentado ser arrebatados. Creo que estamos en esa disputa. Hay una pelea entre aquellos que sostienen que es posible la individualización, la capitalización, contra aquellos que creemos que es posible la solidaridad. Ahora la colega, la compañera plantea cómo y cuándo se haga carne. Bueno, nosotros esperamos que se haga carne este año. Vamos a tener una conferencia este fin de semana y queremos lanzar el llamado a la marcha más grande de la historia. Y queremos hacerlo en marzo, la marcha más grande de toda la historia. Queremos invitar que 5 millones de chilenos nos paremos, definitivamente. Y que, yo lo he dicho también y lo quiero decir respetuosamente y respetando a aquellos que no comparten. Nosotros somos partidarios algunos de la desobediencia civil. ¿Qué implica la desobediencia civil? Es la propuesta pacífica más activa. Es una propuesta donde el sujeto se empodera efectivamente de su condición de sujeto provisto de derechos que quiere exigirle al Estado que se los niega y hace carne esa lucha activamente. Es pacífica. Luther King en Estados Unidos, Mahatma Gandhi en la India, en regímenes diametralmente opuestos. A mí me han criticado que dicen, sí, pero eso está bien para las dictaduras. Bueno, pero Luther King la planteó en un régimen en la cuna de la democracia. Y la hizo con medidas más sencillas de las que podemos hacer nosotros. Nosotros le decimos a la gente, bueno, empoderémonos. Y quizás vamos a tener que pasar a otras acciones. Yo estuve en el sur y le planteé a la gente, bueno, empoderémonos. La lucha contra el agua, por ejemplo, contra el agua privatizada, por el derecho fundamental. No paguemos más el agua. ¿Tanto nos costará no pagar el agua un mes, 2, 3 meses? ¿Saben ustedes que además legalmente entran en un problema porque no nos pueden sacar los medidores tan fácil? Entramos en pugna de intereses. Bueno, ¿y qué pasa si la mitad hacemos colapsar una empresa de capitales foráneos? Bueno, vayamos pensando en formas más audaces. No es que lo esté planteando hoy día, pero es a propósito de la pregunta. Si hacemos carne nuestra presencia en las calles, por supuesto que la cosa va a cambiar. Finalmente, van a criticar la propuesta, hacía el último compañero. Sabes que la propuesta está del día 28, hemos escuchado 4 comentarios del ministro de Hacienda que dijo que la había leído y le consideraba que habían aspectos sustantivos importantes como aumentar la contribución. Yo escuché al CEO de creo que era de Capital, que dijo sí, que le parecía interesante, habían elementos. Libertad y Desarrollo la leyó completamente. Yo los he emplazado en los medios a que nos critiquen la propuesta, que el gobierno, la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, nos diga dónde estamos equivocados, que es falso que nosotros llegamos con el 9% del producto a final del siglo. ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos tienen un problema, porque quieren resolver el tema de las pensiones cargando al erario nacional.
quieren sacarnos de los impuestos que pagamos a diario. ¿Para qué? Para seguir financiando una industria privada. Entonces ahí nos van a decir, pero hay que aumentar el gasto público. Pero nosotros queremos aumentarlo, pero en función de un sistema de seguridad social. Por lo tanto, la tarea es difundir la propuesta, esa es una tarea de todos nosotros, difundirla, aprenderla, asirse de ella y defenderla con los dientes apretados. Por supuesto que tiene que tener flancos, pues. Si en un país donde no se debate, el conocimiento dura hasta que no es contrastado por otro conocimiento. No somos infalibles nosotros. No es una propuesta hipotética esta, es una propuesta concreta, científica, porque está calculada. Pero si alguien tiene reparos, que lo haga científicamente también. No somos altaneros, no somos arrogantes, creemos que tenemos la mejor propuesta. Bueno, que nos demuestren que no es la mejor, que hay otra mejor. Eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, tengo algunas preguntas. La primera es: ¿cómo resguarda los vicios de las alzas de remuneraciones para mejorar las pensiones? Si usted va a hacer un promedio de ellas y no de aporte previsional personal solamente. La segunda, ¿por qué usted respeta el monto de ahorro privado como un concepto? En una de las diapositivas usted lo mencionó, ¿ya? Se conservan las cuentas de capitalización individual y desde allí se hace un aporte. Eso es lo que entendí. Okay. La tercera, ¿cómo inventamos, o si ustedes consideran en esta propuesta un aporte o contribución de aquellos que no cotizan? O sea, alguna forma de retribuir a esta propuesta de aquellos que no cotizan. ¿Cómo se asume el costo salarial para las pymes, sobre todo para las pymes, porque ellas son las más afectadas, son las que más dan empleo en Chile? Quisiera saber si tienen algún tipo de diferencias con Senda. Y lo último, ¿quién administra este modelo? Si no es el Estado, ¿cómo respetan esta, entre comillas, control si no es el Estado el que lo ejecute? Como un privado, no entendí bien eso. Las próximas preguntas, por favor, máximo 2. Ya, pueden hacer 3, 4, 5 preguntas. ¿Ya? Máximo 2 preguntas. Para que todos puedan preguntar. Porque todos quieren preguntar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo me llamo Ricardo, soy trabajador portuario. Quisiera, primero que nada, con el permiso de todos y todos, sumar a los saludos iniciales a las funcionarias y los funcionarios de esta universidad que hace un par de meses estuvieron en huelga contra esta empresa que quiere puro destruir el sindicato. No les fue muy bien, pero nosotros estuvimos apoyando acá, y el primer saludo creo que es para ella y para ellos, porque el sindicato de acá dio bastante muestras de fuerza y de combatividad, como muchas huelgas, pero no ha tenido un buen resultado, así que todo nuestro apoyo para ella. Mi pregunta hacia Lucho Mesina tiene que ver directamente con la estrategia de lucha que vamos a seguir durante el año. Nosotros, con ocasión del paro nacional del 4 de noviembre, se abrió una pregunta sobre qué íbamos a hacer en este año, evidentemente político y electoral, y con nuestra estrategia de lucha justamente. Una cosa es entrar al Parlamento o luchar por entrar al Parlamento, presentar candidaturas con un fin de, por ejemplo, cambiar la AFP desde dentro del Parlamento, con leyes con mayor cantidad de votos dentro de la discusión parlamentaria. Otra cosa muy distinta es usar cargos de representación o la misma campaña electoral para hacer un aliento a una lucha que tiene como fin derribar efectivamente con lucha las AFP. Mi pregunta es, yo tengo acuerdo contigo, Lucho, cuando tú decís que está mal mirada la política, que puede ser vista como un uso, la popularidad que tiene la demanda. Pero por el otro lado, los trabajadores, y eso yo estoy convencido, tenemos que hacer política en todos los niveles, política en todos los planos, en donde podamos meternos a hacer política, no podemos meternos en nuestra propia pega. Esa relación contradictoria, ¿cómo la vamos a resolver? Porque es un hecho, Mesina, de que tú eres el mejor posicionado en el tema, o sea, no es necesario que hagas como que sí que no, ¿cachai? O sea, pero lo que tenemos que hacer es, primero que nada, establecer un plan de lucha. ¿Cuál va a ser el plan de lucha del año? Segundo, un programa mínimo básico donde todos los que estemos acá involucrados nos involucremos, para la nacionalización del cobre, por ejemplo, etcétera, la Asamblea Constituyente. Y luego ver qué hacemos con el candidato, o sea, no es, lo primero es ver qué vamos a hacer para luchar, cómo vamos a luchar, eso.
Hola, don Luis, y a todos los de la coordinadora. Mi nombre es Marcos Mantilla, me dedico al tema de la energía renovable y el reciclaje real, y desde esa base tengo un planteamiento que creo va a aportar a ser muy sustentable la rentabilidad del nuevo modelo de pensiones. Es uno. Y lo otro es, para poder entender de mejor manera y de forma cabal esta propuesta, la propuesta que ustedes están haciendo ahora, hay talleres donde se van a hacer, con quién me contacto para poder hacerme parte de este tema y poder ver la posibilidad de contribuir a hacerlo realidad lo más pronto posible. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la disculpa. Bueno, ¿cómo se resguarda el alza de las remuneraciones en un periodo de 10 años? Por eso nosotros decimos que el promedio, esta es no es una creatividad nuestra, porque para evitar que ocurra lo que ocurrió con la pensión OLATE, nosotros decimos que cuando usted llega al final de su vida activa, en el sistema de reparto que estamos proponiendo hay que calcular la pensión. Entonces, si usted tiene 40 años de contribuciones, va a tener un 80% de tasa de reemplazo. ¿Sobre qué se calcula ese 80%? Esa es la pregunta. Bueno, según la sugerencia de la OIT, sobre los 10 últimos años, valor que se indexa el promedio a valor presente. Entonces, tus alzas de sueldo van a estar contemplados los 10 últimos años. También había otra propuesta de la OIT, que es tomar los mejores 10 años de la vida laboral. Si usted contribuyó 40 años, entonces tomamos los mejores 10 años. Es una fórmula que hay que ajustarla, pero lo que se está resguardando es que no haya problema de desvalorización del valor de la remuneración, por eso se indexa. Eso es lo primero. Respecto de los independientes que no cotizan, bueno, en nuestra propuesta, como ustedes vieron en la tabla, que fue muy rápidamente mostrada, el trabajador que cotiza un año tiene una retribución mayor. Por lo tanto, a nosotros nos interesa mucho que los independientes empiecen a contribuir, porque hoy día no tiene sentido que los independientes contribuyan, porque están echándola a un saco roto. Y lo más grave, saben ustedes que hay gente que ha cotizado 20 años y se puede encontrar con el drama que el monto fue tan insuficiente que cuando vaya a postular una pensión, su pensión sea menor que la pensión básica asistencial. Y como el tipo tiene un auto y además tiene un cartón universitario, lo más probable es que no pueda postular a la pensión básica universal, a la pensión básica solidaria. Esto es francamente aberrante. Entonces, esta es la ironía de este sistema, pues hay gente con 58.000 pesos de pensión. Por eso nosotros decimos, mire, si usted tiene un año de contribución o 2 años, tiene que cotizar. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones, los alicientes para que la gente cotice? Bueno, en Uruguay hay que recoger experiencia. Como estos sistemas tienen tanto excedente, están generando beneficios en vivienda, como lo hacían las cajas antiguas, muchas de las cajas nuestras, las cajas de empleados particulares, las cajas de empleados públicos, etc. Entonces, el trabajador dice, bueno, si entro a este sistema voy a tener la posibilidad de acceder a otros beneficios, prestaciones de salud, de mejor calidad, a más bajo costo, como lo están haciendo los uruguayos. Es una forma de garantizar. ¿Cuál va a ser el problema para nosotros cuando tengamos que contratar al jardinero, que nos cobra 5.000 pesos por cortar el pasto? Va a ser 5.000 más un 9%. Lo vamos a tener que pagar nosotros. Y él va a tener que pagar en la boleta que nos va a dar a nosotros el otro 9%. Así va a operar el sistema, va a ser obligatorio, por supuesto. Y tendrá que tener este sistema, esta nueva institucionalidad. La pregunta también la respondo. ¿Cuál es la institucionalidad que va a responder? Es un nuevo organismo de carácter público, que puede ser perfectamente una corporación de derecho público. Aquí deben haber abogados, corporación de derecho público, que no persigue fines de lucro, y tendrá un reglamento parecido a los sistemas que tienen los canadienses, que no se puede invertir en empresas que contaminan el medio ambiente, tiene que ver con lo que planteaba un poco usted, que son empresas que tienen que hacer inversiones cuyo retorno fundamentalmente tenga que ver con el desarrollo de energías renovables, que no contaminen, que no dañen, y que tengan garantizada una rentabilidad mínima y que generen además trabajo de mejor calidad, que no hayan prácticas antisindicales en esas empresas, etcétera, etcétera. Creo que eso lo podemos hacer, es cuestión de regularlo. Respecto de que las pymes dan más empleo, no es tan efectivo. Las pymes no dan más empleo. También nosotros teníamos ese mito que construyeron ellos de que las pymes... No, el gran empleo entre la gran empresa y la mediana empresa dan el 82% del empleo. 82%. Hicimos una desagregación, y este ejemplo es bastante bueno porque algunos que sean pyme aquí, para que lo vayan sabiendo, nosotros hicimos un cálculo de las empresas que, por ejemplo, tienen menos de 8 trabajadores, que son muchas. El costo real de aumento le significa 220.000 pesos en esta nueva propuesta, al patrón ese. Al que tiene una pyme,
no es pyme, en realidad una pequeña empresa de 8 trabajadores, una imprenta gráfica, por ejemplo, le significa 220.000 pesos en el mejor de los casos, porque la renta promedio que se pagan en esas pequeñas empresas es muy bajo. Entonces la pregunta es la siguiente, en los sistemas, ¿valdrá la pena tener empresas que dan empleos tan precarios que no están dispuestos los empleadores a colocar 180 o 220.000 pesos? Porque ese es el rango en el que se mueve. La respuesta para nosotros, para varios de nosotros, es decir, no vale la pena. Porque de una u otra forma, estas empresas en esta nueva modalidad, en un nuevo sistema tributario también, que es la palanca con la cual funcionan los sistemas de reparto, tiene un cierto subsidio. ¿Por qué vamos a tener que subsidiar empresas que tienen 8 trabajadores y que no están dispuestos a pagar del bolsillo del patrón 180.000 pesos o 220.000 pesos? Si es incapaz de pagar eso, es una empresa que no tiene ni siquiera el reconocimiento ni la posibilidad de seguir existiendo. Así de simple y categórico, para que no sea una pomada. Esta no es una pomada, esta es una propuesta concreta. ¿Cómo se administran? Ya lo expliqué. Con un sistema público, una corporación de derecho privado que tenga un reglamento, cuyos administradores tengan un salario, una dieta, una remuneración que sea de público conocimiento, pero no estas rentas millonarias que tienen los directores de las AFP, eso, 1.800 millones de pesos al año. O sea, cantidades que son siderales, no, una renta decente, que tengamos los mejores cuadros del movimiento de los trabajadores del aparato público, que administren con sentido ético nuestros recursos. Respecto a la estrategia de lucha, bueno, efectivamente nosotros estamos planteando salir en marzo, que es la propuesta que llevamos algunos, esperamos ganarla este fin de semana, para que salgamos a las calles a tomarnos los espacios públicos, como lo hicimos en julio, agosto, octubre y el 4 de noviembre. Y que es la única forma que tenemos de presionar a estos candidatos que han dicho y han intentado hacernos guiños a este movimiento, diciéndonos que sí, les preocupan las pensiones, no dicen cómo las quieren mejorar, no tienen ninguna propuesta concreta. Eso es lo que hay que preguntarle a los candidatos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Quiere mejorarla? ¿Cuál es la propuesta, pues? ¿Cómo la va a mejorar? Nosotros somos de los que creemos que no hay posibilidad de mejorarla en el marco de las AFP. No hemos planteado que sigan las AFP, tampoco la capitalización. Lo que planteamos es que lo que tenemos hoy día nosotros en nuestras cuentas de capitalización individual pasan siendo propiedad de usted. ¿Por qué? Porque no queremos que nos usen la campaña del terror, esta campaña que hacía relación a este tema del individualismo, que nos vamos a expropiar, que el comunismo llegó a expropiar los ahorros que con esfuerzo los trabajadores han construido durante años. No, le vamos a reconocer el ahorro, se lo reconocemos, pero pasan a una nueva corporación. Y los trabajadores que ganan mucho dinero en este país, los médicos exitosos, que ganan millones y millones, les cubrimos hasta un monto X, 2.044.000 pesos. Esa es la pensión máxima que pagamos. Los sistemas de reparto tienen que ir con el conjunto de la sociedad. Quien gana más tiene la posibilidad de ahorrar, se comprarán un departamento, etcétera, etcétera. Varios departamentos, pueden algunos. Pero nosotros, el proyecto de seguridad social es para los chilenos, para su gran mayoría. Y por lo tanto la estrategia de movilización depende y va a depender de la capacidad que tengamos de poner gente en la calle. Nada está a priori resuelto, y también quiero referirme a la pregunta porque llevaba una pregunta distinta, que yo soy el mejor posicionado. Este movimiento está bien posicionado, está reconocido por la sociedad chilena, y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos, cautelar su integridad moral, cautelar que los dirigentes no sean presa fácil de la corrupción, que no seamos capturados por la tentación de puestos o de cargos. Creo que eso tenemos que defenderlo entre todos. Las organizaciones se defienden en la medida que están empoderadas con la gente. Y eso tenemos que cuidarlo. Lo que no significa a priori desechar la lucha también política. Y la lucha es una de las tantas alternativas que en un momento determinado el movimiento tendrá que definir si es una posibilidad. Hoy día plantearlo nos parece extemporáneo, nos parece apresurado. Tenemos que esperar que entremos a la escena política en el mes de marzo. Este movimiento va a sufrir muchas presiones, ojo. Va a sufrir la tensión de la lucha electoral. Nos van a presionar para que nos pronunciemos por tal o cual candidato. Nos van a presionar por qué el movimiento no levanta candidaturas de Arica Magallanes, por qué no levanta una lista única, etcétera, etcétera. Que son presiones legítimas de la gente, pero hoy día sería irresponsable pretender responderla hoy día. Y por último, respecto a la propuesta de energía renovable que pregunta el compañero, yo creo que nosotros tenemos un desafío gigantesco, hacer talleres de formación. Y aquí está Mario, está Juanita, está la Lorena, que son compañeros del movimiento Noma FP acá y tienen la tremenda tarea de empezar a hacer talleres de formación. Nosotros partimos, les comento, este día viernes, partimos con el primer taller de formación de los 25 compañeros de la coordinadora que tienen la tarea de ir a formar a 25 más. Queremos tener 620 monitores en el mes de marzo.
porque si no nos educamos nosotros estamos liquidados. Y esto se va a mejorar el conocimiento de esta propuesta en la medida que la debatamos. La seguridad social es un tema al cual podemos acceder todos los trabajadores. Ha sido vedado por mucho tiempo, pero esperamos reposicionarla en el conjunto de la sociedad chilena. Eso es lo que puedo responder. No sé si hay más preguntas. Sí. Señor Mesina, disculpe, soy de una asociación de consumidores de la región y quisiera decirle que, en primer lugar, usted tiene tanta resonancia porque no solamente el problema de la AFP corresponde a los imponentes forzosos, que son los imponentes, sino que también significa que todos los ahorrantes chilenos estamos siendo esquilmados de la misma manera. Entonces quería decirle que es una de las cosas que potencia más el movimiento ciudadano, del cual nosotros como organización de consumidores de Valparaíso representamos debidamente hace ¿cuánto? 15 años que descubrimos que los bancos no nos pagaban nada y sin embargo ellos prestan al 40%, que es la tasa máxima legal. O sea, están robando a los imponentes de la AFP, pero también a los ahorrantes chilenos, y se explica el nacimiento de estas estafas piramidales. Sí. Muchas gracias, señor Medina, lo apoyamos al 100%. También le dijo Medina. Es muy confuso su apellido. Y a todos los que realizaron este tremendo esfuerzo. Más si está recibido por lo que uno dice. Mi pregunta es la siguiente. Esto es una lucha de poder, y lo hemos escuchado varias veces aquí. Esto es además un proyecto. Esto tiene que convertirse, y eso esperamos todo esto en ley y cambiar esta historia radicalmente. Pero hoy día nos queda toda una lucha que es el 2017. ¿Cuál es la recomendación de Luis Mesina de la AFP a la que tenemos que movernos todos para hacer cambiar esta célula de poder? Porque ese es el escrutinio. Y segundo, cortita la pregunta, ¿es posible todavía mejorar nuestras pensiones si nos cambiamos al modelo antiguo, lo que ya estamos en el AFP? Así como gracias. Bueno, en parte respondiste ya mi pregunta, que tiene que ver con la ambición de poder y la generación de nuevos liderazgos. La pregunta es en términos personales. ¿Cuántos años debemos esperar para que los liderazgos de los movimientos sociales asuman un rol político? Entendiendo que, y con esto no tienes miedo, que esta circunstancia, este proceso, finalmente termine diluido en una discusión de pasillo, en una discusión al lado de una cerveza. Ya. Sí, ¿estamos bien? Ahí están las tres. Sí, ¿estamos bien? Las tres. No hay dos nomás. Hay dos, sí. Una más. Una más. Ahí. Sí, ya estamos. Ya el callo, por favor. Bueno, una cosa, quiero preguntar, leí la propuesta, sabemos que las pensiones miserables que está recibiendo la gran mayoría, que está jubilada en este momento, es el acicate para que esto se resuelva prontamente, digamos, recuperemos el derecho a la seguridad social pronto. Y lo que yo leí en la propuesta, vi que es un plazo de 5 años de mejoramiento de las pensiones de la gente que está jubilada ya. Entonces, quisiera saber si eso se puede arreglar, acelerar, digamos, porque la gente obviamente no puede esperar. O sea, digamos, en su vejez, en sus últimos años, no puede esperar tanto. Y lo otro, está demostrado, ¿cierto?, que el individualismo y el ahorro individual nos tienen en estas circunstancias, ¿cierto?, en esta situación. Por lo tanto, lo único que queda, digamos, la realidad nos demuestra que el individualismo no soluciona el problema de la seguridad social. Solamente la solidaridad lo soluciona. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen pensado en algún momento convertir esta propuesta en nuestra demanda.
Ahí están los tres. Sí. Sí, a cuál AFP irse no recomendamos nosotros por razones obvias, porque ustedes comprenderán que si nosotros decimos una AFP, seguro que van a decir estos tipos están financiándolo la AFP. Eso no. Pero claro, hay que salirse de 2, quedan 4. Hay que buscar criterios, las más baratas, bueno, uno puede buscar. Piense usted que son 5 de capitales extranjeros, solamente una nacional. O sea, tiene pocas variables para definir, pero nosotros no vamos a decir a cuál. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿es posible mejorar las pensiones volviendo al anterior sistema? No, nosotros no estamos planteando volver al antiguo sistema, porque el antiguo sistema tenía muchas cajas exitosas. La caja bancaria, la caja de Contraloría General, la caja de empleados particulares, la pública y de periodistas, eran cajas con excedentes. Cajas que además tuvieron prestaciones importantes en vivienda particularmente y muchas prestaciones en salud. Pero también tenía cajas que eran altamente discriminatorias y con déficit, que era el seguro social, el seguro obrero. Los sectores más pobres estaban ahí y por lo tanto no nos parece. Porque además somos partidarios de un sistema público de pensiones único. Tiene que cumplir con uno de los principios que es único también, universal, solidario, con pensiones suficientes, etc. Por lo tanto, nuestra propuesta es más al futuro, una propuesta nueva. ¿Cuántos años debemos esperar a que los movimientos sociales asuman responsabilidades políticas? La pregunta del compañero. Bueno, es cierto, esa pregunta es una pregunta con mucho sentido, una pregunta intelectiva, como diría quizás Aristóteles, perdonen que sea tan ciútico, pero bueno, yo también la siento porque hay entre medio de esa propuesta, claro, nos vamos poniendo más viejos y ciertamente, si me la estaba formulando a mí la pregunta, claro, yo también creo que los tiempos son fundamentales. Y lo decíamos antes, se puede pasar el cuarto de hora. Este movimiento está en la cresta de la hora. Tenemos que asumir desafíos, pero esos desafíos están contra el tiempo. O sea, es algo medio contradictorio. Es este año el año fundamental. Creo que a priori descartar cualquier posibilidad es tremendamente irresponsable, pero también hoy día en enero asumir una responsabilidad también creo que no es correcto. Hay que abrir el debate. Y lo más importante, creo que cualquier decisión sea una decisión que cuente con el apoyo mayoritario de la gente. Porque nosotros estamos por las mayorías, no por las minorías. Y como decían los españoles, para hacer tortilla hay que romper huevos. Y aquí va a haber que pagar costos. Costos que, por cierto, no estamos dispuestos a pagarlo en el campo de la ética. O al contrario, en eso queremos ser bastante coherentes. Porque yo lo he dicho, nos vamos poniendo viejos y mientras más viejos, más libres, y mientras más libres, más radicales. Los viejos tienen que ser los que peleen más. No le pasemos a los jóvenes el bastión de la pelea, los viejos, los que vivieron la etapa anterior, los que conocieron algo de la seguridad social, los que conocieron la democracia, no esta democracia ficticia, ¿sí? Los que conocimos algo del pasado, tenemos más responsabilidades, no menos responsabilidades. No seguir con el viejo cuento que nos liquidaron, que estuvimos fuera, ese cuento que se lo cuenten a otros. Nosotros tenemos la responsabilidad, los más viejos, de pasarle a los jóvenes la posibilidad de hacer transformaciones ahora ya. Y yo lo he dicho también, no estoy yo para peleas de largo aliento. A mí algunos aquí en sus intervenciones me sindican como bueno, soy el vocero elegido. No me elegí o no me autoelegí. Pero tenemos esta responsabilidad. No es eterna esta pelea, no es para 5 años más como algunos plantean. ¿Saben ustedes los del...? Y por eso no esta es una propuesta del movimiento nuestro con el apoyo de Fundación Sol y punto. No voy a hacer más comentarios sobre otras fundaciones. No creemos en un cambio del sistema en 5 o 10 años más. Y eso que vayan con ese cuento a otra parte. Si llevamos 35 años, somos el hazmerreír de los argentinos y de los uruguayos. Y como los chilenos no son capaces de cambiar este sistema. El hazmerreír. O sea, cotizamos el 10%, les pagamos el 1,3% promedio para que nos generen pérdidas, usan nuestros recursos para enajenar el patrimonio público, han aumentado la brecha del salario entre el más pobre y el más rico, reciben remuneraciones y dietas de 1.800 millones de pesos a final del año con nuestro ahorro. Entonces, ¿qué más motivos para no rebelarse? Entonces yo tomo la propuesta tuya y va a ser parte del debate que vamos a hacer este fin de semana. Y por último, la última pregunta, los 5 años de gradualidad no tienen que ver con el pago y el mejoramiento de las pensiones, tienen que ver con 2 cosas. 5 años planteamos la gradualidad para cumplir el 18% de las contribuciones. 5 años planteamos para las grandes empresas y 10 años para las pequeñas. Eso tenemos que hacer un ajuste que todavía no lo hemos hecho.
Pero la propuesta nuestra está financiada para ser operable ahora. Estas modificaciones en la gradualidad mejoran nuestra propuesta en términos financieros, porque la hicimos pensando sin gradualidad. Ahora, respecto a la pensión universal, es lo que hemos planteado 5 años de gradualidad, en un porcentaje de 1/5 cada año. Es decir, mejora inmediatamente la pensión y divide el diferencial que hay entre la pensión de 103 con respecto a la pensión del salario mínimo 270 y divide en 5/5 ese aumento que tiene que ser gradual en 5 años. Pero inmediatamente mejora en 1/5, es decir, un 20% inmediatamente. Y las pensiones de los trabajadores que están hoy día fuera del sistema prácticamente se duplican, las más bajas por supuesto. Un solo dato, que bueno, ustedes saben que 300 y tantos mil trabajadores están recibiendo pensiones hoy día, según la Superintendencia de Pensiones. El último dato de diciembre, 334.200 trabajadores están recibiendo pensiones de 119.120 pesos. Esa pensión se duplica prácticamente en forma inmediata. Y por último, si entiendo que la pregunta de convertir esta propuesta en demanda tiene que ver algo con lo judicial, no con la demanda de toda la ciudadanía. Sí, esa es la demanda de los trabajadores. Por supuesto que es la demanda de los trabajadores y creo que la tarea que tenemos que es socializarla completamente y que todos la hagamos nuestra propuesta, porque nuestra demanda. Sí, cambia la figura del planteamiento, estoy de acuerdo. Es la demanda por seguridad social que hacen los trabajadores chilenos a las autoridades. Eso. Compañero, disculpen, pero por asunto de tiempo, porque esta sala está pedida hasta cierto momento y los trabajadores que están aquí tienen que irse a su casa, tienen que desmontar, etc. 3 preguntas más y tenemos que cerrar. Compañero Medina, súper corto. No, espérate, ¿Qué ya. va a hacer con las pensiones de las fuerzas represivas que tiene el Estado chileno? Gendarmería, PDI y las 3 fuerzas armadas más carabineros. ¿Qué va a pasar con esas pensiones? Estimado compañero, el mundo está viviendo una de las crisis más grandes del capitalismo. El capitalismo está en descomposición absoluta. Nuestros países latinoamericanos, los asiáticos, los africanos, se les impuso, ¿no es cierto?, este tipo de pensiones, la privatización y el desbancamiento total de las industrias estatales. ¿Cómo nosotros podemos, como movimiento ciudadano, salir hacia adelante, fuera de la acción social, de la acción del movimiento social? Entendiendo que la única clase que puede cambiar este sistema y acabar con el capitalismo es la clase obrera. No hay otra clase. Todos los cambios que se hizo a través de la historia desde el 1900 hasta la fecha, hasta el 73, lo llevó adelante el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque es el precio. La pregunta, compañero, por favor, la pregunta. Entonces no sirve esto. No hay un debate. ¿Por qué? Porque solamente vamos a estar preguntando. Yo quiero rebatir lo que están diciendo. Claro, dijo que somos democráticos, que podemos decir las cosas que queramos, ¿no es cierto? Y esto es una reputación a que un movimiento pequeño burgués, como es NOMA AFP, no va a cambiar este sistema capitalista por el lugar que ocupa la clase obrera en los medios de producción. Es la única que puede paralizar el país. No somos obreros. No. Compañero, el problema es que hay que cerrar la sala. Los obreros son los que están en la fuerza productiva. Deje que respondan. Porque hay que cerrar la sala e irnos. Lamentablemente hasta las 9 de la sala. O a las 8:30, no sé qué hora. La próxima vez consigan hasta las 12 de la noche. Pero después... Una pregunta concreta
¿cómo piensa usted o cómo creen ustedes que se puede sostener el modelo de reparto con las tasas de expectativa de vida de la que están hoy día actualmente, que se supone que van a mantenerse aún más y van a desarrollarse? Es decir, la mujer va a vivir más años y el hombre también con este sistema. Y la segunda, algo personal. ¿Usa usted guardia personal? Vamos, la última. ¿Se han considerado ustedes las ganancias que tienen la AFP? Están informadas, parece que son alrededor del 50%, y si estas han sido desviadas a paraísos fiscales. ¿Desviada para qué? La primera, la del gasto de defensa. Sí, no, desviada, paraísos fiscales. No, si se han desviado plata al paraíso fiscal, de la AFP. Ahí está. ¿Tanto? ¿Ya? Sí. Bueno, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Yo lo planteé en la propuesta, mantenemos intacto el gasto actual del 1% del producto que se gasta en poco más de 615.000 personas, que son lo que constituye todo el conjunto de Fuerzas Armadas, DIPRECA, CAPREDENA, Gendarmería. Y por una razón muy sencilla, porque esta propuesta es una propuesta de seguridad social. Nosotros no vamos a cambiar el sistema o el régimen de seguridad social que es de reparto para las Fuerzas Armadas. Lamentablemente el sistema que tienen actualmente las Fuerzas Armadas, si bien es cierto el principio sobre el cual se construyó el mismo, es un sistema que opera con un subsidio del Estado, porque tenemos que gastar casi el 1% del producto para financiar pensiones, además que son por gracia eterna, perpetuidad para las hijas de los altos oficiales. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que vamos a mantener el sistema, pero vamos inmediatamente a plantear el fin de los privilegios de las Fuerzas Armadas. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Y esto también creo que es re importante, revisar todas las edades de jubilación de los altos oficiales. No puede ser que a los 48 años jubilen con un 105% de retorno y al otro día estén trabajando nuevamente por un salario más alto en la fuerza. Eso hay que decirlo. El problema, ¿quién lo dice? Nosotros tuvimos que ir a pedirle la reunión a Lagos Bell, ya Osvaldo Andrade, presidente de las dos corporaciones, para hacerle presente la propuesta. Y una de las preguntas que me hizo Osvaldo Andrade me dijo: Luis, ¿qué plantea? La misma pregunta, ¿y qué haces con las Fuerzas Armadas? Nada. Pero ¿cómo nada? Si hay que eliminar. Dije, elimínenlo ustedes. Pues. Llevan 26 años y creen que el movimiento de nosotros nos tenemos con las Fuerzas Armadas. Ahora, no. Nosotros lo que vamos a plantear, y sí tenemos autoridad política, y tenemos posibilidad de hacerlo porque no tenemos miedo, yo quiero decirlo sin sesgo de vanagloriarse, nosotros podemos decírselo al alto mando de las Fuerzas Armadas: les vamos a cortar los privilegios, se lo podemos decir ahora, les vamos a cortar los privilegios, pero vamos a mantener el sistema que funciona y que ha funcionado exitosamente, con la diferencia que tiene que empezar a funcionar el sistema de reparto, es decir, que las generaciones más jóvenes de las Fuerzas Armadas tienen que cubrir a los más viejos. No vamos a entrar en la discusión de la eliminación de las Fuerzas Armadas y toda esta discusión que plantea el compañero, que siendo legítima corresponde a otro espacio, no hay que confundir los planos. Esto es una pelea de seguridad social, este movimiento nació para eso. Quien quiera, compañero, y lo voy a decir aquí porque creo que en todos los espacios, quien crea que este movimiento del Partido de la Revolución se equivocó fundamentalmente, se equivocó de lugar. ¿Quién cree que este movimiento es el movimiento que tiene que hacer las transformaciones para eliminar el capitalismo y en su reemplazo establecer la sociedad sin clase? Bueno, ese discurso yo también lo conozco, pero no es este el espacio, no es este el espacio que construyó el Partido Revolucionario, nadie le va a decir que no. Este movimiento, un movimiento que tiene un solo objetivo, así nació, y lo hemos mantenido pero férreamente unificado. Un solo objetivo, acabar con las AFP. Ahora, ¿quién no entiende que acabando con la AFP acaba con la arquitectura del sistema? Bueno, es problema de él. Que lea teoría marxista, que realmente entiende el manifiesto, que lo entienda. Porque la lucha no es una lucha, es una lucha dialéctica. ¿Sí? Entonces, no nos pidan a nosotros que hagamos las tareas que otros tienen que hacer, que no nos pidan los diputados ni los senadores, que nosotros pongamos el problema a las Fuerzas Armadas. No lo vamos a hacer. Entonces, con eso pretendo responder la pregunta. Porque si la sociedad, si nosotros planteamos esto a las Fuerzas Armadas y nosotros le discutimos esto a las Fuerzas Armadas, no va a haber fuerza posible
que contraste esta propuesta, porque toda la lucha contra las Fuerzas Armadas ha sido de mantener privilegios y darle más y más y más privilegios. Esto hay que poner fin. Segundo, ¿cómo se sustenta los cambios demográficos? Esa pregunta es la pregunta importante, porque se nos dice que los sistemas de reparto tienen un problema. ¿Cuál es el problema? El envejecimiento de la población. 160 países en el mundo tienen sistemas de reparto. Todos son distintos, no hay ninguna copia igual a otra. Alemania es distinto al de Austria, Suecia es distinto al de Noruega, etcétera, etcétera. Han incorporado, como el caso sueco, que también lo ponen de ejemplo muchas veces, un componente de capitalización. Los trabajadores suecos cotizan el 18,5% al sistema de seguridad social, un 16% a reparto. Establecen las prestaciones universales y básicas para todos, y un 2,5% a capitalización. La capitalización no es como la nuestra, especulativa, tiene otro componente. Ese es para los trabajadores que ganan más dinero, que nosotros hoy día no tenemos por qué plantearnos, como está planteando la nueva mayoría, un sistema mixto, pero al revés, es decir, manteniendo la capitalización, incorporando un componente solidario con gasto, con cargo al Estado Nacional, a los impuestos generales. Es inversamente proporcional. Bueno, ¿cómo hacemos frente a los cambios demográficos? Bueno, con esta propuesta, Chile se va a envejecer recién el 56, vamos a tener una relación de 2,2 por un activo, o sea, 2,2 activos por un pasivo. Pero en la propuesta, si usted mira esa propuesta, nosotros hoy día estamos pagando cerca de 600.000 pensiones, hoy día, ahí está, el año 2017. Y llegamos a fin de siglo, bien digo, pagando cerca de 2.800.000 pensiones. Esta propuesta está calculada para eso, van a pagar 2.800.000 pensiones. ¿A quién? A los que no pusieron nunca un peso. Y nos hacemos cargo de esa propuesta. Por eso los invito a que la lean en profundidad. Los cambios demográficos afectan todos los sistemas de pensiones, pero al que afectan más a los sistemas de capitalización individual. Porque imagínense ustedes que siguiéramos viviendo, aumentaran las expectativas de vida y que viviéramos hasta los 100 años. Con la política del ráscate por tus propias uñas, ¿cómo va a hacer frente a los sectores medios y pobres del país? Estamos liquidados. La única manera es la solidaridad. En Japón tuvo este problema de los cambios demográficos y la pirámide invertida. La relación creo que fue 1,2, un activo por 1,2 pasivos, es decir, eran más los pasivos, más los gastos. ¿Qué dijeron los japoneses? ¿Cómo se resuelve este problema? Con aumento del gasto fiscal, aumenten los impuestos, no hay otro camino. Es decir, los que trabajamos pagamos más, los que ganan más pagan más, que es la política que hay que discutir en el país. Porque en Chile, usted sabe, las empresas no pagan. Así que esa es la forma. La pregunta última se desvía en inversiones nuestras a los paraísos fiscales, y el tema de la rentabilidad la hemos estado viendo. Bueno, vamos a salir en una campaña también porque recientemente se develó que 120 millones de dólares de 5 AFP fueron invertidas de manera ilícita, pero todos los días nos sorprenden con nuevas trampas estos tipos, y por lo tanto hay que ir acumulando más argumentos para la lucha que tenemos que dar. No tenemos la capacidad suficiente. Esta coordinadora, les insisto, una coordinadora de hecho, aquí no hay no hay jefe, por eso algunos dicen el presidente, aquí no hay presidente, somos todos voluntarios. Nos financiamos ¿cómo viajamos para acá nosotros? Con la plata que nos coloca el sindicato para pagarnos los pasajes. No tenemos sueldo. Hay sindicatos que tienen más plata, otros menos, colocamos la plata. Y entonces no vengan a hacer el emplazamiento aquí de que hay que hacer la revolución, a mí no me la pidan. Haga la revolución el que quiera hacer la revolución y me invita a hacerla. Pero no me venga a emplazar porque acá, este no es un partido político. Este es un movimiento que tomó en sus manos esta defensa, la defensa de reivindicar la seguridad social. No confundamos los planos. Y los que en las redes descalifican porque es un movimiento pequeño y burgués, bueno, tienen el legítimo derecho, sí, toda la gente tiene el legítimo derecho a imputarnos lo que quieran. Eso es lo que hay que defender, ese derecho. El mismo derecho que el ministro de Hacienda quiere negarnos porque quiere atacar un principio de la libertad, quiere limitar el cambio de fondo, o sea, quiere defender al fondo A, es decir, seguir aumentando una gigantesca masa para que sigan invirtiendo en el mercado internacional, porque si nos vamos todo al fondo E, no pueden disponer de nuestros recursos para colocarlo al servicio de las grandes compañías norteamericanas, particularmente estadounidenses, para decirlo más claramente. Esa es la propuesta, estimados compañeros. Sé que hay mucho tema más para discutir. Solo un comentario chico. Yo hice los cálculos sobre la rentabilidad ajustada por viento. Sí. Entonces lo que usted dice de cambiarse al fondo E termina siendo más beneficioso, porque el fondo E es el que da más rentabilidad cuando usted lo ajusta por viento. Sí, por supuesto. Pero no queremos entrar. Miren, nosotros tuvimos un rendimiento importante en el fondo E, que fue el que mejor
rendimiento tuvo el año 2016. A pesar que los agoreros nos criticaron, nos acusaron de irresponsables, especialmente en octubre cuando el Fondo E tuvo una caída. Pero no queremos entrar en esa discusión, porque esa discusión es una discusión falsa, tiene que ver con la especulación. Nosotros no estamos con la especulación, hay que protegerse de los vaivenes y de la volatilidad del mercado financiero mundial. Quedémonos en el Fondo E. Este fondo se va a comportar también de repente porque la renta fija, la inversión en renta fija, se modifica dependiendo de las tasas de interés. Y probablemente los norteamericanos van a aumentar la tasa de interés a partir del próximo o los próximos meses, y eso va a tener un impacto en el Fondo E. ¿Por qué Trump? Y con esto termino. Trump, un ultraliberal, un ultraderechista, curiosamente, a diferencia de estos pseudo teóricos, va a aplicar políticas keynesianas, quiere aumentar el gasto público. Miren, va a rebajar los impuestos, le prometió, por eso salió electo, va a rebajar los impuestos, pero les prometió a toda la gente de los estados del norte, Michigan, Illinois, que iba a restablecer el empleo. ¿Cómo? Construyendo carreteras, construyendo puentes. Y pregúntese usted, si baja los impuestos ingresan menos recursos al Estado y necesita 4 billones de dólares, 550.000 millones de dólares ahora. ¿Cómo entonces se explica si rebaja los ingresos y tiene que aumentar endeudándose? Entonces, es probable que la tasa de interés suba, y si sube la tasa de interés nos va a golpear fuerte en el Fondo E, pero va a ser transitoriamente. No hay que arrancar, no hay que huir, porque a nosotros no nos interesa la especulación. No nos vamos a mover al Fondo A, después al C, eso es especular, ¿ya? Y déjenme decirles por qué esta política de Trump es una política que va a permitir reactivar la economía, y nosotros aquí con tremendo ahorro nacional, interno nuestro, no queremos invertir en nuestro país. No es una ironía que un ultraderechista esté aplicando estas políticas y aquí este ministro de Hacienda tan mediocre, que está en comisión de servicio, porque seguramente al término de su mandato se va a ir a sentarse en un sillón de las grandes corporaciones, como lo hacen frecuentemente todos los gobernantes. Entonces esa es la tarea que tenemos por delante, estimados compañeros y compañeras, y yo solamente decir que tengan la confianza. Tenemos que restituir la confianza porque la gente sospecha con legitimidad, tiene mucha duda. Tengamos confianza entre nosotros también. Los trabajadores somos la mayoría honestos, no somos corruptos. No le robamos la cartera a nuestro compañero o compañera. Nosotros queremos vivir en paz, lo hemos dicho tantas veces, pero los empresarios no nos dejan. Y como no nos dejan, vamos a librar esta batalla. Y ahí a lo mejor cobra sentido lo tradicional del discurso de la clase obrera. Los obreros quieren vivir en paz. Ellos no nos dejan, entonces esa es la tarea grande que tenemos por delante, especialmente a los jóvenes y a los viejos también, que antes de morir nos tengamos y le demos sentido a nuestra existencia. Y los que estamos más cerca del crepúsculo, empecemos a preparar la posta para que tenga sentido nuestra existencia. Creo que esta lucha que estamos dando, lo hemos dicho también, no solamente es ética, es épica, porque implica hacer acabar y destruir a un gigante que tiene pies de barro. Miren, todos estos grandes grupos transnacionales como Lehman Brothers, yo trabajo en el banco, por algo lo conocía, era un gigante, nadie podía decir que iba a quebrar. Y Madoff, el que está en prisión, 150 años, que estafó a los norteamericanos 55.000 millones de dólares, es decir, en un tercio del capital que tenemos ahorrado nosotros. Hasta el día antes de ser sorprendido, decía que le revisen los libros, y era un pretencioso, un arrogante. Así son estos delincuentes, hasta el último día niegan y mienten. Pero cuando se destronan, se caen completamente. Son como el merengue, que parece duro, parece sólido, pero cuando lo apretamos queda polvo. En eso tenemos que convertir a la AFP en polvo y derribarla definitivamente, estimado.